El domingo es Día del Señor. Desde este minuto te invitamos a celebrarlo junto a nosotros. La Iglesia Bautista en la ciudad de Tomé te da la bienvenida a este tiempo de alabanza y palabra de Dios. Bendiciones. Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio al culto de este frío día de domingo, o ya tarde noche, ¿no es cierto? Bastante helada la tarde. Sin embargo, el Señor nos ha permitido aún en medio de este frío abrigarnos, encaminar nuestros pasos hasta este lugar, porque con toda seguridad el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y lo bueno es que nosotros sabemos que es así. Amén. Sabemos que Él tiene algo preparado para nosotros. Posiblemente tú y yo vengamos con ciertas expectativas, pero el Señor siempre sobrepasa nuestras expectativas. Amén. Con nuestras palmas. Entre los justos del Señor hay gran voz de júbilo y de salvación. Entre los justos del Señor, la diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte, de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Ronnie, Ronnie. Ronnie, Bahazion, Ahariu, Israel, Iberanzi, Mengole, Baterchalai. Canta, hoy canción, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es, canta, canta,
tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Ronnie, Sion, Ahariu, Israel, vive al fin, Ekole, el Señor, tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará el amor y te salvará. Canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, con tus palabras. Aleluya. Con júbilo. Canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Y Romi, Sion, Ahariu, Israel, ideal, sí, Ekole, Jerusalén, aleluya. Aplauda fuerte a Él si así desea hacerlo, con entusiasmo y júbilo. Nos regocijamos en tu casa hoy, Señor. Nos alegramos en ti, Jesús. Con tus palmas juntas. Nos alegramos en ti, Jesús. Nos regocijamos en ti. Nos deleitamos. Cántalo. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. Yo me alegraré, me regocijaré, nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Yo me alegraré, me regocijaré, nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. Yo me alegraré, me regocijaré, nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Yo me alegraré, me regocijaré, nueva criatura soy, vida eterna me dio Jesús mi Señor. Me regocijo en Jesucristo, porque Él me ha salvado. Todas sus culpas
Démosle fuerte ese aplauso a Él. Nos ha salvado, nos ha perdonado. Su grandeza igual, ¿quién es Él? La tierra tiembla su mar. ¿Quién es Él que pagando un precio vil brilló en una cruz? Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. ¿Quién es Él? Nadie iguala su poder. ¿Quién es Él? Todo enemigo está a sus pies. ¿Quién es Él? Quien humilde se entregó, por ti, por mí sufrió. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. El Cordero y el león. El Cordero inmolado, el león que está reinando, es mi Salvador y mi Rey. ¿Quién es Él? Como fuego es su mirar. ¿Quién es Él? El que inspira nuestro ser. ¿Quién es Él? Toda culpa en Él llevó, al perdido rescató. Su nombre es Cristo. Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el Cristo desde el Padre descendió. Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. El Cordero y el León. El Cordero y el León.
Amén. El Señor bendiga este buen tiempo que hemos pasado en la casa del Señor. Bienvenidos los que se han ido agregando al culto. Quiero compartir en esta tarde una reflexión. Espero que los alumnos de la escuela dominical también pongan la atención correspondiente. Van adelantados en el tema, pero yo creo que es necesario para nivelar un poco a lo menos la información de la palabra del Señor, ¿cierto? Porque sí avanzamos en la escuela dominical, quizás no a pasos agigantados, pero hay elementos del conocimiento bíblico que nos han ido ayudando. Pero como no todos vienen a la escuela dominical, entonces yo quiero nivelar en esta noche un temario que creo que es de bendición y sirve de edificación también a la congregación. Nosotros estamos estudiando el día domingo el Evangelio según Mateo y nos adentramos al Evangelio práctico y a contextualizar la palabra para poder entenderla con claridad y nadie se pueda perder en el espacio. Una palabra orientadora, ¿ya? Y hemos estado tratando la palabra de Jesús que tiene que ver con las parábolas, que tiene que ver con la forma en que Jesús tiene para de lo conocido hablar de algo que no se conoce, y usa las parábolas para referirse en varios pasajes al tema del reino de los cielos. Bueno, nadie sabe del reino de los cielos. Es una gran tarea para Jesús poder acuñar en la idea, en la imagen de los seres humanos, la imagen del reino, porque es algo absolutamente desconocido. El reino de los cielos es muy otra institución, distinta, absolutamente distinta a cualquier otra institución que el hombre haya conocido. La palabra un poco más ligada al ser humano es la palabra reino, que tiene que ver con rey, ¿cierto? Pero de los cielos entonces le da una connotación de quién conoce ese reino de los cielos, de qué se está hablando. Y Jesús dice, bueno, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, haciendo alusión a su propia persona. Nosotros fuimos creados para reinar eternamente con Dios en el huerto del Edén. La Biblia nos revela que fuimos expulsados de ese lugar hermoso a causa de nuestra desobediencia. Nos pusimos en el lugar que no nos correspondía estar, quisimos ponernos en el lugar de Dios. Dios había anticipado a Adán y Eva, si eso sucedía, entonces iban a ser destituidos y la muerte entraría en ellos. Todos conocemos la historia, no hay para qué repetirla. No es constructivo buscar culpables en este tema, ¿cierto? El tema del género, la mujer tuvo la culpa, no los hombres, porque le obedecían. Ese tema ya está resuelto. La cuestión está en que por ese acto el hombre fue destituido de la gloria de Dios y la imagen del reino de Dios a través de la historia de las generaciones se perdió. La imagen de reino, ni idea. Por lo tanto, Jesús viene con la tarea de decir, yo acerco este reino porque en él está también la salvación a la cual podemos recuperar la entrada al reino de los cielos. Pero ya se había perdido la imagen del reino de los cielos y Jesús usa parábolas. Y los escritores bíblicos hablan de cómo Jesús enseñaba a los que le seguían. Entonces partía diciendo, bueno, el reino de los cielos es, ¿cómo le explico? Yo hago la figura, a ver, ¿cómo le explico a esta gente qué es el reino de los cielos? Entonces le decía, mire, el reino de los cielos es semejante a, parecido a, no es, pero es lo más cercano a lo cual yo le puedo dar alguna idea de lo que es el reino de los cielos. Y aparecen varias figuras porque el reino de los cielos no es una sola cosa. El reino de los cielos tiene que ver con mucha actividad y tiene muchas aristas, muchas áreas de desarrollo. Entonces, frente a esas áreas de desarrollo, Jesús echaba mano de lo conocido para hablar de lo desconocido y la gente puede entender un poco lo que era el reino de los cielos. Había un gran esfuerzo de parte de Jesús por decir, mire, el reino de los cielos es semejante a, porque la idea es que Él quería ser el conductor de la humanidad al reino de los cielos, por lo tanto tenía que dar algunas fotografías de lo que era el reino de los cielos, algunas imágenes. Bueno, y usan las parábolas. El reino de los cielos es semejante a esto, a una perla de gran precio.
Es semejante a aquel que en un terreno encuentra un gran tesoro y vende todo lo que tiene y compra ese terreno y va dando algunas pinceladas del significado del reino de los cielos. Y nosotros nos detuvimos un poco en la parábola que habla sobre, bueno, en dos parábolas verdaderamente nos detuvimos un poquito más. El tema del trigo y la cizaña y la parábola de aquella mujer que pone levadura en un poco de masa y cómo la levadura leuda esa masa y crece la masa y luego de un reposo y del crecimiento se convierte en un rico pan metido a un horno de barro y todo eso. Yo por la mañana decía, bueno, en realidad nosotros tenemos la bendición de saber lo que es un pan amasado. Y aún tenemos idea de que el pan se hace con harina y que la harina sale del trigo y que para hacer eso se necesita levadura, manteca, sal, agua, amasarla, esperar que repose para que leude. Conocemos, aún tenemos idea de aquello, una porque a lo mejor en casa se hace pan amasado todavía o porque tenemos algunos contactos alrededor de esta ciudad, en el campo donde todavía se hace el pan y las tortillas de rescoldo que son muy ricas. Pero en las grandes metrópolis, los cabros chicos creen que el pan sale de los muebles del supermercado. No tienen la idea de que el pan se hace con harina y que la harina sale del trigo. No tienen esa idea porque el mundo ha avanzado tanto que no tienen idea. Entonces yo le decía en la mañana, bueno, en realidad Jesús, las parábolas parte de lo conocido en su contexto. Pero en nuestro contexto, lo que habla Él es desconocido. Y gracias al Señor los que estamos acá tenemos idea de lo que es sembrar una semilla, la que cae en buena tierra, en mala tierra, en roquerío. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos al campo y todavía sabemos que las cosas se producen en la tierra, pero hay gente en este planeta que creen que las lechugas salen de los refrigeradores del supermercado, que ahí se dan. Hay personas que en este planeta no conocen un pollo vivo, un pollo que ande por ahí piando. No conocen eso. No saben. Conocen el pollo porque salen en el supermercado esos paquetes con 6 trútulos de pollo y los pollos tienen 2 trútulos, ¿no? ¿Cierto? Y existe eso. Yo compartí un testimonio cuando yo vivía en Sucre, en la cordillera. Yo tenía amigos que no conocían el valle, es decir, no habían bajado nunca a la cordillera. Y tenía algunos amigos que no conocían el mar. Yo venía a vacacionar a Tomé, así que conocía el mar. Y ellos me preguntaban cómo es el mar. Entonces, si alguien le quisiera decir a esa gente que no conoce el mar, ¿cómo le explico yo qué es el mar? Bueno, venía cercana a la piscina, le podía decir, bueno, el mar es como una inmensa piscina, pero ellos conocen la piscina con muralla, con azulejos. Entonces, ¿me entienden lo que les quiero decir? Había que tener una metodología para compartir la semejanza. Yo hacía un gran esfuerzo por explicarles lo que era el mar, cómo eran las vacas, cómo eran los pájaros, porque en Sur cuando pasaba a veces se metían algunos picaflores. ¿Cómo se llama? El otro nombre del picaflor, colibrí. Los colibríes arrancaban de la precordillera de repente a la población de los norteamericanos que tenían pastitos y algunos arbustos. La población de los gringos de ese tiempo. Entonces los colibríes llegaban allá y nosotros impactados y quedábamos quietos por horas en silencio, calladitos, para que el colibrí, y cerca de los rosales, para que un colibrí se parara y quedábamos maravillados. Yo cuando venía a Tomé era de los pajaritos, yo, niño, que me podía quedar hora entera debajo de un árbol a escuchar cantar a los gorriones. Y uno pasa ahora a los gorriones, no están ahí con esos pájaros. Pero en ese tiempo, y cuando yo volvía a Sucre, trataba de contarle a mis amigos lo que yo había vivido. Y algunos entrábamos en conversa porque sí conocíamos el mar, los ríos, los árboles, los pájaros, los caballos, las vacas. Pero hacíamos gran esfuerzo por contarle a los chicos que no conocían Rancagua, que estaba ahí a 4 o 5 horas de Sucre, y que jamás habían visto un bosque. Nosotros hacíamos esfuerzo como niños de explicarle, mira, esto es semejante a. Jesús trata como niño un tema del reino de los cielos para traspasarlo acá.
Bueno, y dice, nos detuvimos en la levadura. Dice, el reino de los cielos es como la levadura que se mete en la masa y leuda todo el pan. Yo compartía también que tuve la bendición de estar en una panadería cuando era adolescente, unos amigos que tenían una panadería, un horno a leña inmenso, esos que ya no existen ya. Y ahí hacían el pan. Yo quedaba maravillado también que uno estar ahí y ver cómo se hace el pan. Y había una máquina que daba vuelta el pan batido, que llaman el pan francés, le llamábamos allá, marraqueta, que tiene una dinámica distinta para hacer. Entonces había una tina, como las tinas de baño, obviamente no era tina de baño, que tenía un asunto adentro como el tornillo donde uno muele el maíz para hacer humita. Y esa cosa daba vuelta y ellos tiraban la harina y sal y la levadura. Y la máquina daba vuelta, no sé cuántos minutos allí. Y luego detenían la máquina y dejaban que eso reposara. Era igual que una tina en que uno se baña. Y al pasar de algunas horas, la masa empezaba a hincharse a tal extremo que rebosaba. Es decir, se hinchaba tanto que caía de la tinaja hacia afuera, ¿ya? Y no sé cuántos quintales, si mi memoria no me falla, un par de quintales de harina de 40 kilos en ese tiempo y un poquito de levadura, y causaba tal efecto. Y salía el rico pan, la marraqueta ahí, que allá se hacía la división con un palito, como palito de escoba, se hacía la división. Aquí he visto que lo hacen con el codo, por eso queda feo el pan, porque el codo es chueco, si es más ancho acá y más delgado acá. Entonces hay un pan de los dos que queda con el tajo al medio más abierto y más cerrado, a no ser que alguien tenga un codito de fierro y lo haga ahí. Allá lo hacían con un palito, la belleza del pan, pero era rico igual. Y la levadura leudaba, pero antes de hacer eso ellos limpiaban la tinaja, que no hubiese nada que estorbase el crecimiento de la levadura. Limpiaban eso y crecía eso. Era maravilloso verlo allí, y como esponjita así, rico. Oh, me dio hambre. Dice que el reino de los cielos es como eso, es decir, cuando Cristo llega al corazón de un ser humano, empieza a tomar cuerpo de tal manera que sobrepasa. Y lo que sobrepasa también elimina, va botando, va arrastrando lo que hay dentro nuestro para limpiar nuestra vida. ¿Y para qué? Para que la gente también sepa que hay levadura dentro nuestro. Porque el testimonio cambia. Entonces, por la mañana no solo nos quedábamos en el rico pan amasado y la levadura y todo lo que significa leudar. Antiguamente se guardaba un pedacito de masa porque no se podía. En los campos no se va a comprar levadura a la vuelta de la esquina. Todavía algunos campesinos una vez al mes vienen a hacer un pedido al pueblo. En antaño yo recuerdo que acompañé a algunos de mis tíos del campo una vez al mes a gastar su platita de las cosechas del vino, a comprar, hacer el pedido a Coelemo en carreta con güeyes todo un día entero y comprar un pedacito de levadura. Pero lo cuidaban como hueso santo, pero lo cuidaban con una masa. Y la masa la dejaban aparte y esa masa la metían a la masa y era un círculo, como un efecto dominó que iba avanzando, que permitía que leudara la tortilla, el pan, el rico pan que alimentaba. El reino alimenta la vida del hombre si lo asociamos al pan, pero el efecto de la levadura es que abunde, que crezca, que se proyecte el testimonio de que algo sucedió al interior de esa masa y de esa agua y de esa manteca. Algo sucedió, aparte de esos ingredientes hay algo que se metió allí que produce que esto se infle y crezca y abarque, que no se pueda impedir. Cuando la levadura hace el efecto, usted no puede ponerle el límite a la caja para que la masa no siga creciendo. Sigue creciendo y sigue creciendo nada más. El reino de los cielos es esa levadura, porque el reino de los cielos es Cristo. Y cuando Cristo se mete en nosotros como tinaja, Él quiere llenar nuestra vida. Pero no solo creer nosotros que estamos sobreabundando nuestra vida con el reino de los cielos, sino que el ojo del otro también lo observa. Y puede dar testimonio a esa persona, esa harina con el agua y la sal y esa manteca que está allí, ese ser humano, le sucedió algo se metió en ese ser humano que está produciendo que ese ser humano crezca
sobreabunde y que lo que en su crecimiento produzca el leudar a otros, el que los otros también crezcan. Y el Señor pide que nosotros leudemos, que si tenemos la levadura, que si el reino de los cielos está metido en nosotros, si Cristo fue autorizado por nosotros a entrar a nuestra vida y que libremente nos hemos rendido a Él, Él quiere leudar nuestra vida. Y leudar nuestra vida tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con la dinámica de nuestra vida, focalizada, evaluada, no a la luz de nuestros propios conceptos, sino a la luz de la Escritura, ser evaluado y también no solo a la luz de la Escritura, sino evaluado también en razón de la productividad que nosotros podamos tener hacia los demás. Y es un desafío para nosotros, porque nosotros la idea la podemos tener muy clara de que tenemos a Cristo en nosotros y que el reino de los cielos está en nosotros. Pero ¿cómo testificamos de aquello? ¿Ha leudado nuestra vida? ¿El quehacer de Cristo en nosotros ha abarcado a otros? No solo con la palabra, sino convertir en bendición. Cuando la gente se topa con nosotros y el hablar nuestro, las actitudes nuestras hacia el otro, usted la puede interpretar como una bendición, como algo que edifica al otro, que lo deja bien. Porque ese es el leudar del reino de los cielos. Y si es al revés, si nuestros encuentros con las personas deja mal a las personas, les entristece, les amarga, les da problema, no es el fruto del leudar del reino de los cielos. Porque el leudar del reino de los cielos también tiene que ver con que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando hay abundancia de vida, el traspaso de la palabra, el traspaso de la conversación, el traspaso de las noticias, tienen que ver con hacerle bien al otro, con fortalecerlo en la fe. Tiene que ver con que nuestro hablar afirme la fe de nuestro compañero de lucha, afirme la fe de aquel que está caminando, anime, le haga crecer, le haga retomar con nuevas fuerzas la tarea ministerial, la tarea del servicio a Cristo. Porque la levadura del reino produce eso. Lo demás es carnalidad, es instrumento de Satanás. Y nosotros tenemos que evaluarnos también. Cuando usted ministra a alguien, cuando usted habla con alguien, ¿qué fluye? ¿La levadura, la masa del reino o la ideología del sentir, de las pasiones, de los sentimientos? ¿Habla desde el trono de Cristo o habla desde su propio trono? Somos libres de ejecutar cualquiera de las dos acciones, pero lo que yo quiero decir es que el accionar desde el trono para leudar la vida del otro en bendición fluye del Espíritu Santo. El resto fluye de nuestras bajas pasiones, celos, envidia, espíritus de contienda, fracasos, frustraciones, depresiones, que nos conllevan a que nuestra boca se abra y fluya el sentir de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en el corazón está entronado el Rey de Reyes, el que acercó el reino de los cielos para que conociéramos ese reino de los cielos y fuésemos, entre comillas, tentados, y fuese inyectada la pasión por alcanzar ese reino, ese mover de ese reino se testifica con que siempre hay una palabra de aliento, siempre hay una buena nueva, siempre hay una buena noticia, siempre hay una palabra de ánimo, decir, sigamos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para los fuertes y los valientes. ¿Y por qué se necesita fuerza y valentía? Porque el camino es angosto y difícil, está lleno de tropezaderos y está lleno de enemigos que apedrean, que ponen trampa, que te quieren atar, que te quieren controlar, que te quieren dejar en el camino, que te desafían a
renunciar al pacto que libremente has hecho con el Señor para dejarte en el camino. Y ese hablar, esa palabra, no fluye del Rey de Reyes, dueño del reino de los cielos, que ha venido a nosotros para darnos vida abundante. Y un remesón para nuestras conciencias, nuestra vida, para todos nosotros, para poner palabra de ánimo, palabra de fortaleza, para reconocer en el otro las virtudes que el Señor ha puesto, para ser capaces de reconocer en el otro cómo Dios le ha usado, y para hacérselo saber, y renueve la fuerza y recobre el ánimo. Tú y yo en algún minuto de nuestra vida hemos sido de bendición para otros. Yo no creo que la propuesta en el corazón de la iglesia sea algo malo, malvado. Yo creo que somos torpes, inmaduros, faltos de dominio propio. No creo que haya una intención preconcebida de maldad de dañar a otro. Sin embargo, nos dañamos. ¿Qué hacer entonces? ¿Se cambia esto con un edicto pastoral? ¿Con un acuerdo de iglesia? No. A partir del conocimiento. ¿Oíste que fue dicho? Dice el Señor, mas yo os digo, hay conductas que uno tiene que rechazar. Hay conductas que uno tiene que dejar en el camino. Hay comportamientos que uno tiene que renunciar. Y hay comportamientos que uno tiene que adoptar para convertirnos en bendición. No hay mejor camino que el camino y la senda que Cristo nos ha dejado. No importa que a veces se convierta cuesta arriba, cuesta abajo y difícil de transitar, porque así está profetizado. Pero no hay mejor senda, porque esa senda nos lleva a la salvación. Y no es fácil, pero es de bendición. Porque en medio de lo difícil que puede hacer, hay un elemento que es fundamental: sentir el gozo y la paz que Cristo pone cuando estamos en obediencia y estamos tratando por la obra. Cuando destronamos nuestro yo, nuestro ego de ese trono vanaglorioso, egocentrista y a veces un poco malvado. Cuando sacamos de nosotros las envidias, los celos, cuando dejamos de desear lo que el otro tiene, cuando dejamos de anhelar lo que el otro tiene, cuando dejamos de tener ambiciones por lo que el otro tiene, cuando eso se produce, entonces la levadura empieza a crecer y empieza a echar fuera de nosotros celos, malas palabras, chismes, mentiras. Cuando empieza a leudar la levadura de Cristo en nosotros, no hay poder en las depresiones. La depresión no tiene poder frente al leudar del Espíritu Santo. Cuando leuda el reino en nosotros, hay dominio propio, hay gobierno de nuestra lengua, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos. El discurso empieza a cambiar, no en razón de lo que yo quiero, me gusta y deseo, sino en razón del bien del reino. No es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere. No es que se ejecute plenamente mi voluntad porque tengo en mi proyecto de vida o en mi estructura social y familiar estos esquemas que a veces son bastante carnales, egoístas y a veces demoníacos, versus la mirada de misericordia y de comprensión que el reino tiene en el corazón de aquel que está leudando. La levadura no solo tiene que alcanzar hasta el cuello y el corazón y la pasión de acá, tiene que subir la levadura, la masa tiene que crecer, afectar nuestra lengua para que nuestra boca se abra para bendición y para predicar a Cristo. Y tiene que seguir leudando, que cubra nuestros ojos para que la mirada en la carne sea trastocada y podamos tener vista espiritual. Y vista espiritual no es otra cosa que tener la mirada de Cristo, compasiva, misericordiosa, justa. El reino de los cielos es semejante a esa mujer que puso en la masa levadura. Tenemos libre determinación. ¿Quieres que el reino leude tu vida? ¿Y qué vamos a hacer para que eso sea así? Nos vamos a cortar la lengua, vamos a sacar el ojo, vamos a trastocar nuestro cerebro, vamos a hacer una operación y sacar el corazón.
Posiblemente así sería fácil, pero no es así. Solo tenemos que dejar que el Señor, que ha venido a abrir las puertas del cielo para que compartamos con el Señor, ministre nuestra vida, ordene nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a irnos a casa. A estar en casa ahí en el calor de la estufa, descansar y dar gracias porque el Señor ha sido bueno. Te damos gracias, Señor. Anhelamos que Jesús, tu presencia en nosotros, pueda leudar toda nuestra vida y pueda alcanzar nuestros pies para caminar en santidad, nuestras manos, pueda alcanzar nuestro corazón para tener el sentir que tuvo Cristo, para que pueda alcanzar nuestra vida entera, las emociones, y tu presencia pueda sacar todas nuestras rabias, nuestras frustraciones, nuestras tristezas y amarguras. Puede alcanzar nuestros ojos para tener la mirada que tú tuviste con el que se equivocó, con el leproso, con la mujer que por años estuvo enferma. Tener la mirada misericordiosa que tuvo con el que pecó porque le robaba el dinero con los impuestos. Que tu reino pueda leudar y tu presencia pueda leudar nuestro ser de tal manera que ya no vivamos nosotros, mas Cristo viva en nosotros. Ahora queremos irnos de este lugar con la convicción de que tú has estado presente, con la convicción de que tú has tratado con nosotros. Pero queremos rogarte, Padre, que tú ates al diablo, que tú ates a Satanás, que tú amarres al enemigo para que esta palabra compartida en esta hora se anide en el corazón. Y reprendemos a el enemigo que quizás pretenderá mover nuestra lengua para desacreditar, para murmurar. Atamos al enemigo que quizás pretenda conducirnos a culpar a otros por nuestras desgracias. A ese enemigo que a veces nos empuja a buscar culpables fuera de nosotros por nuestras frustraciones, por nuestras amarguras. Haznos humildes para que el Espíritu nos guíe a ver en nosotros no solo el error, sino también dentro de nosotros, en ti que estás en nosotros, la solución a todo lo que nos entristece, a todo lo que nos amarga. Que esta semana podamos testificar de tu gracia, de tu gloria, y que nos podamos encontrar con aquellos que bendigan nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Despídanse de los hermanos si hay visita en medio nuestro. Abríguense bien, hace mucho frío afuera. Cúbranse y que Dios les bendiga. Has escuchado Tiempo de Culto al Señor en la Iglesia Bautista en la ciudad de Tomé. Te invitamos a que la próxima semana puedas sintonizarnos a través de Radio Baucha Visuales online desde las 19 horas.